¿Tú también creíste que los aficionados entrando al estadio eran afganos huyendo de los talibanes? ¿Fuiste uno de los que compartió la foto de la periodista Clarissa Ward en Afganistán antes y después de la toma del poder a manos de los talibanes? Si respondiste sí a alguna de las anteriores preguntas, has sido víctima de las noticias falsas. La noticia falsa es un mensaje informativo deliberadamente falso, creado y difundido con el objetivo de engañar. En la actualidad se propaga rápidamente por medios digitales, principalmente a través de las redes sociales. Espérate, pero ¿cómo sé que es una noticia falsa? Es un mensaje con una idea sencilla, sin legitimación y con un alto carácter emotivo. Estas cualidades son las que permiten una mayor interiorización y difusión de contenidos falsos al punto de volverlos virales. Como personas estamos más interesados en ver contenidos que refuercen nuestros ideales y afecten directamente nuestras emociones antes que comprobar que si lo que está ya expuesto es verdadero. Y aún más cuando está en tendencia a hablar de ello. Como te decía, las noticias falsas se caracterizan por no tener ningún tipo de fundamento y estar sustentadas en las opiniones. Bauman los llama información líquida y lastimosamente es la que abunda hoy en día. Sea en contraposición de lo sólido, de aquello que sí tiene argumentos que se puedan comprobar y que lo soporten, de aquello que genera equilibrio y estructura los procesos sociales. Aunque de hecho, todas las áreas de nuestra vida se han hecho líquidas, pero eso lo hablaremos después. Por ejemplo, lo que pasó con Afganistán con el retorno de los talibanes, donde la información se sacó de contexto, el uso de imágenes antiguas o de otros territorios, fueron compartidos principalmente por internautas que buscaban una mayor visibilización del problema en Afganistán en pro de ayudarlos. Esto mostró la facilidad de creación y difusión de las noticias falsas. Ojo, no digo que los talibanes no sean radicales, pero alguna parte de la información difundida sí es falsa y afectó la perspectiva que se tenía de la situación. Sí, yo vi la imagen de las mujeres caminando detrás de un hombre con burkas y amarradas a una cadena, pero después leí que era falsa, que es una estrategia de los simpatizantes con la situación de las mujeres afganas para incentivar la difusión de lo que estaba pasando allá. Exactamente, están apelando a tus emociones para que lo compartas en tus redes. En realidad se trata de una imagen alterada del 2003, las cadenas no estaban ahí. No obstante, sabemos que sí es verdad que hay restricciones hacia las mujeres por parte de los talibanes. Pero sabes, solo vi que en su mayoría las mujeres compartían esa información y en páginas feministas. ¿Te acuerdas cuando te decía que las noticias falsas apelan a nuestras emociones? Como seres humanos tenemos la necesidad de asociarnos en grupos y reforzar los ideales en los que creemos. Allí se empiezan a generar lo que conocemos como las burbujas de opinión, donde solamente veo contenido lo que me gusta a mí, de lo que creo y de lo que defiendo, apoyado por los algoritmos para mantenernos más tiempo conectados a las redes. Por lo tanto, al ser una causa que está directamente relacionada con la identidad de muchas mujeres, es más visibilizada por las mismas mujeres. Nuevamente, las emociones conectan con nuestra identidad y al querer defenderla, construimos este discurso del nosotros con cualquier otra persona que no lo sea. ¿Sabes? Ese discurso incluso está en tendencia y creo que eso mismo permitió que las noticias de Afganistán sean más relevantes por el auge del empoderamiento femenino en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales de género y ahora se busca reforzar las capacidades, estrategias y protagonismo tanto en el plano individual como colectivo de las mujeres. Esto que dices me hace preguntarme que si hubiéramos visto esa imagen hace algunos años, tal vez no se hubiera viralizado de esta forma. De pronto lo hubiéramos tomado como algo normal de su cultura. En definitiva, las tendencias refuerzan ese alcance que tienen las noticias falsas. Pero entonces, ¿qué me asegura que lo que leo es verdadero? Es que no sé cómo reconocer una noticia falsa. Como dice CR, somos un nuevo tipo de individuos que nació en un mundo globalizado e interconectado. Por lo tanto, tenemos que aprender nuevas habilidades diferentes a las existentes para poder distinguir los contenidos que consumimos y tener un consumo mediático crítico. Dentro de estas herramientas está conocer el contexto, o sea, mirar cuándo se escribió, dónde se escribió, cómo han cambiado las cosas desde ese entonces, revisar si hay nueva información que podría cambiar esa perspectiva.
También se debería verificar la credibilidad. ¿Cuáles son esas fuentes y qué integridad periodística tiene? Por ejemplo, el autor cita fuentes confiables. Como ya te había dicho, el lenguaje tiene mucho que ver con las noticias falsas, por lo que querías revisar la construcción, mirar los sesgos, las palabras tendenciosas, las técnicas propagandistas, qué es lo que omite y determinar si realmente distingue hechos de opiniones o es especulativo. Ten cuidado cómo trata las emociones. Tampoco te quedes con una sola fuente, corrobora la información con otras, ten pluralidad, compara perspectivas de otras fuentes de distintas tendencias ideológicas y políticas que te permitan ver los matices de las situaciones. Recuerda que si bien es necesario tener habilidades informacionales y mediáticas, no las podemos desligar de un conocimiento del mundo y una transformación sobre los intereses de las personas. Gracias por la información, ahora lo tendré en cuenta, aunque siento que no todo está dicho. Deberíamos pensar en cómo encontrar información verídica cuando el acceso no es directo y las comunicaciones son intervenidas. ¿Cómo puede ser que se convierta el caso de Afganistán?